Bueno, jóvenes, ahora vamos con lo que es el uso y manejo de lo que es el partograma. ¿Por qué la importancia de utilizar el partograma? Pues está demostrado que el uso del partograma mejora los resultados del parto para la madre y el niño. El partograma es un sistema de monitoreo de la mujer durante el trabajo de parto, que permite el registro de todos los datos de interés tanto de la madre como del feto, ¿verdad? Y facilita la detección del parto prolongado y ayuda a la toma de decisiones oportunas. La evaluación del trabajo de parto es realizada mediante la observación de la mujer, su aspecto, comportamiento, contracciones, frecuencia cardíaca fetal, descenso de la presentación y de la dilatación del cérvix. Es uno de los instrumentos indispensables para evaluar la calidad de atención del parto, a la vez que resulta una herramienta práctica para vigilar el progreso del mismo. Ahora, ¿cuáles son los objetivos del uso del partograma? Y esto está establecido a través, ¿verdad?, mediante lo que es la Organización Mundial de la Salud. Discúlpenme un momentito, hay un poco de ruido. Los vecinos están un poco felices. Entonces vamos a buscar otro espacio. Mencionábamos evaluar el progreso del parto en un caso individual basado en la dilatación cervical. ¿Qué significa? Que es una hoja de partograma por paciente, ¿verdad? No es que vamos a utilizar varias para una misma, no, es individualizado. Detectar precozmente las complicaciones del trabajo de parto y diagnosticar el parto obstruido. Brindar el tiempo suficiente para la corrección de la anomalía en el propio lugar o su referencia oportuna. Y visualizar anormalidades de la frecuencia cardíaca fetal. Ahora, esta es la hojita del partograma. Vean ustedes, miren. Esta es la hojita y la componen, ¿verdad? La identificación, la fecha de ingreso, la tabla de valores, la matriz, que la matriz es esta, ¿verdad? Ya lo vamos a ir viendo uno por uno. La simbología y el registro numérico de parámetros. Entonces tenemos las secciones de identificación y fecha de ingreso. Acá está más que claro, ¿verdad? Aquí va nombre y apellido de la paciente y el número de la historia clínica. Y acá la fecha en que ingresa la paciente. Si ustedes se fijan, en años solo hay 2 cuadritos. Pero vamos a escribir 2020. Porque si lo dejamos solo 20, puede pasar cualquier situación, le agregan un 19, un 18, un 17, van a decir esto no corresponde al 2020. Entonces nos vamos a meter en problemas. Entonces tenemos que utilizar 2020, ¿ok? Luego tenemos lo que son las tablas de valores. Miren, tabla de valores de construcción de las curvas de alerta. Esta tablita nos va a permitir trazar la curva de alerta. Para ello es necesario tener en cuenta estos aspectos, que son los aspectos con los cuales ingresa la paciente: la posición, la paridad y las membranas. Entonces, la posición vertical la descartamos porque no la utilizamos, ¿verdad? Solo el hospital Escuela tiene una silla vertical. Que debería de haber en todos los hospitales, porque hay pacientes que quieren parir de esa manera. Bueno, entonces vamos a tomar esta de acá, miren, la horizontal acá. Entonces vemos que posición acá, horizontal. Posición horizontal. La paridad, si es multípara o si es nulípara. Y la condición de las membranas, si las membranas son íntegras
o rotas. Miren, íntegras o rotas. Ahora, vamos acá. Vean ustedes que hay una serie de cuadritos con unos numeritos. Esos numeritos eso corresponde a tiempo. Son tiempo en horas, o sea, tiempo en horas y minutos. Entonces, vean ustedes, multípara con membranas íntegras, corresponde toda esta columna hacia abajo, acá, miren, todo esto aquí así, acá, hacia abajo, vamos a ver. Luego tenemos la otra columna que es, miren, membranas rotas. Entonces le corresponde todo esto, aquí, esta columna. Luego tenemos nulíparas, que son las que no han parido, que van a parir su primer bebé. Nulípara con membranas íntegras, vean ustedes acá. Y nulípara con membranas rotas hacia abajo. Ahora bien, bueno, más adelante les voy a ir explicando todo, ¿verdad? Esto va a ser bien difícil que yo se los explique así como lo he venido haciendo, porque esto es bien práctico. Entonces, pero espero mañana, ¿verdad? A través de la videollamada que podamos dejarlo y despejar todas las dudas. Luego acá tenemos los valores de los planos de descenso de la presentación fetal, así como la frecuencia cardíaca. Entonces, si ustedes se fijan, miren, esta línea que va acá, leemos acá, miren, aquí, frecuencia cardíaca fetal, hacia arriba está calibrada la hojita, ¿verdad? Y llega hasta 170. Y tenemos acá los planos. Tenemos planos de Hodge y planos de Lee. Normalmente trabajamos con planos de Lee, pero yo les mandé al campus un video donde está bien explicado, ¿verdad? En qué consisten los planos de Hodge, que realmente viene siendo lo mismo que los planos de Lee, con la diferencia que está calibrado los planos de Lee en números naturales y los planos de Hodge en números romanos. Y entonces acá, si ustedes se fijan, del 0, esto es como si fuese un plano cartesiano. Del 0 hacia arriba es en negativo. Tenemos menos 3, menos 2, menos 1, perdón, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Del 0 hacia abajo es más 1, más 2, más 3, más 4. Entonces, ¿qué significa eso? ¿Para qué nos sirve? Nos sirve para determinar esa variedad de presentación, cuánto ha descendido el feto, o sea, cuánto ha atravesado la pelvis. Entonces, en eso consiste esto, para eso nos sirve. Ya más adelante vamos a ver ahí un ejemplo. Y acá tenemos lo que es la simbología. Tenemos que la variedad de los planos de Hodge y variedad de posición. Ustedes ven ahí un circulito. Eso yo mañana se los voy a enseñar con el tema de parto, porque son 8 variedades de presentación las cuales pues tienen que conocerlas, ¿verdad? El puntito relleno o ese circulito relleno nos indica dilatación cervical. La ruptura tanto artificial como espontánea de membranas llevan sus siglas, ¿verdad? REM, ruptura espontánea de membranas; RAM, ruptura artificial de membranas. Las REM es cuando se le rompen espontáneamente a la mujer, o sea que no, el médico no las rompe, sino que así solitas se rompen. Y las artificiales van a ser si el médico hace una amniorexis. O sea que utiliza el amniótomo para romper las membranas, aunque normalmente nosotros en el Hospital Gabriela no tenemos amniótomos, sino que las rompen con unas pinzas Alice.
Luego tenemos la frecuencia cardíaca fetal, la cual está simbolizada por un cuadrito no relleno. Y la frecuencia de las contracciones uterinas nos indica un triángulo relleno. Luego tenemos acá las características de las contracciones en relación al dolor y la intensidad. Va de fuerte, normal y débil, o de débil, normal, fuerte, de 1 a 3 cruces. Mañana yo les voy a explicar, ¿verdad? Cómo se hace la identificación, cómo van a poder ustedes identificar esa intensidad. La localización, si es suprapúbico o sacro. Observaciones, si hay presencia de líquido meconial al momento que el médico viene y hace el tacto vaginal. Luego la posición materna, de cúbito lateral derecho, de cúbito lateral izquierdo, dorsal, semisentada, sentada, parada o caminando. Luego tenemos esta que es la matriz de construcción. Aquí es donde nosotros construimos la curva de alerta, construimos la curva real y registramos todos los hallazgos, ¿verdad? Aquí tenemos esta línea, vean ustedes que dice, miren, dilatación cervical. Dilatación cervical que va miren, de 0 a 10 hasta llegar al parto. En la parte de abajo, en esta parte de acá, estos numeritos de 0, 1, 2, 3, esto es el tiempo en horas. Es el tiempo en horas, o sea, la hora real. Y algo muy importante en relación a esto, que en ese cuadrito es un pequeño cuadrito y ahí tenemos que registrar la hora que ingresa la paciente, ¿verdad? Algo muy importante acá, al momento que hacemos el registro, es que la hora se registra en hora militar. Por ejemplo, si la paciente entra a las 3 de la tarde, no vamos a escribir 03, vamos a escribir 15 horas. O sea, sería 15:00. Si entró a las 3 en punto, 15:00. Digamos, entró a las 14, entró a las 4:15, entonces escribiríamos 14:15. Luego, 14, a las 2, ¿verdad? Si entró a las 2, sería a las 14. Entonces, seguiría después de las 14, seguiría 15, después 16 horas, 17 y así sucesivamente. Registro numérico de los parámetros clínicos. Acá tenemos que al feto se le tiene que estar valorando de acuerdo a lo que establece la norma, la frecuencia cardíaca fetal, cada 30 minutos. A la madre le vamos a tomar presión arterial cada hora. Vamos a registrar todos estos cuadritos corresponden a 1 hora. Viéndolo de manera vertical, no horizontal, ¿verdad? Viéndolo verticalmente, eso sería 1 hora. Vamos a registrar posición, o sea, a esa hora en qué posición estaba la madre, cuánto tenía de presión arterial, cuánto de pulso, cuánto tenía de frecuencia cardíaca fetal, cuánto duró las contracciones, cuántas contracciones tuvo en 10 minutos. Vamos a colocar donde dice dolor y localización, ahí va a ir la intensidad, si era de 1, de 2 o de 3 cruces, si estaba suprapúbico o sacro. Y en observaciones podemos describir, por ejemplo, cuando hubo una REM. Entonces vean ustedes acá un ejemplo más o menos de no está completo, ¿verdad? Pero lo que quiero que observen ustedes es acá esto. Miren la tabla de valores. Entonces, dice que ingresó una paciente multípara con membranas íntegras. Entonces vean ustedes acá. Se tomó
Entonces es multípara, ay, disculpen jóvenes, pero me están entrando unos mensajes. Bueno, entonces lo que quiero que vean acá. Miren, tenemos acá una paciente multípara con las membranas íntegras. Entonces se toma esa columna que ustedes ven ahí que está punteado. Seleccionamos esa. Y ustedes van a ver ahí que hay unas flechitas en esta parte de acá. Miren. Hay unas flechitas. Esta parte de acá. No sé si el puntero lo está apuntando. No se ve muy bien. Pero vemos acá. Estas flechitas me indican, esto es la dilatación. Yo voy a empezar a hacer mi curva de alerta a partir de 5 centímetros de dilatación. Entonces me dice acá, esta flechita me indica, yo voy a trabajar con esta flechita y con lo que seleccioné. Acá con esta. Nos dice acá que la paciente para que dilate de 5 a 6 centímetros se va a tardar 2 horas 30 minutos. Luego, para que dilate de 6 a 7, de 7 a 8, de 8 a 9 y ahí está el tiempo. Al final, para que dilate, para que esté completa, ¿verdad? De 10 al parto, dice que se va a tardar ya una vez que dilató está completa en 10 y en 5 minutos ya estaría pariendo esa mujer. Mañana vamos a hacer los ejercicios para que tengan ustedes una mejor comprensión. Acá tenemos el registro de qué es lo que tenemos acá registrado. Si ustedes se fijan acá atrás teníamos que se seleccionó, ¿verdad? Por decirlo así, la tabla de valor dependiendo la condición de la paciente. En este caso era una paciente multípara. Entonces acá vemos que se selecciona y los puntitos negritos, ven los puntitos negritos, esas son las dilataciones. Acá la paciente entró con 2 de dilatación, luego 3 horas después tenía 4, 2 horas después tenía 6. Entonces, ir registrado con ese puntito relleno. Bien, ahora tenemos ese cuadrito registrado. ¿Qué dijimos que era ese cuadrito? Ese cuadrito dijimos que nos representaba la frecuencia cardíaca fetal. Entonces, ¿cómo es que registramos ahí esa frecuencia? Recordemos que en esta parte de acá tenemos la frecuencia cardíaca. Entonces, vean ustedes, de acuerdo al cuando tenía 6 de dilatación, esta paciente, ¿cuánto tenía de frecuencia cardíaca? Tenía 140. Cuando tenía 6 tenía 120 y cuando tenía 7 ya tenía 140 latidos por minuto. Estos triangulitos son las contracciones y la vamos a registrar, nos vamos a ayudar de los números que tenemos para registrar la dilatación. Entonces, si está en el número 3 significa que tenía 3 contracciones en 10 minutos. Pasaron 2 horas y seguía teniendo 3 contracciones en 10 minutos. Pasaron otras 2 horas y la paciente ya no tenía 3. Miren, el triangulito está más arriba, donde dice número 4. Entonces, ya tenía 4 contracciones en 10 minutos. Entonces, el triangulito es lo que graficamos, ¿verdad?, como actividad uterina. Y la construcción de la gráfica del descenso de la presentación, como les digo, son 8 variedades de posición.
En esta se encuentra occipito anterior. Y si ustedes ven, cuando ingresó la paciente, la primera línea, vemos ese circulito como con una Y, que esa es la variedad de presentación. Lo vemos en la primera línea, que significa que fue a la hora que ingresó, a las 20 horas. Entonces, ¿cómo estaba ese feto? Miren, la cabecita estaba arriba, ¿verdad? Y poco a poco va a ir bajando. Entonces, con eso nos ayudamos con los planos de Lee. Lo ubicamos de acuerdo a los planos de Lee. Por ejemplo, a la primera hora que ingresó estaba en -3, estaba arriba. Luego fue bajando y ya se encontraba en -1. Y 3 horas después ya estaba en +1. Entonces, y si nos llega a +4, ya ha descendido, ¿verdad? Completamente, ya está bien encajado, bien bajado, y después va a perinear, que significa que ya atravesó toda la pelvis. Cuando ya decimos +4, o ya definitivamente ya bajó por completo, ya descendió por completo, entonces eso significa que ya la cabeza del feto atravesó toda la pelvis. Ya se encuentra, cuando ya lo vemos perineando, significa que ya se encuentra en canal vaginal. Y acá tenemos, ¿verdad? Una curva de alerta. Acá, si ustedes la ven, es una curva que está trazada de manera continua, pero nosotros la trazamos punteada, y la real es la que trazamos así continua. Entonces, esto es una curva. ¿Qué nos está diciendo, por ejemplo, esta paciente acá? Entró con 2 y a esta hora tiene que parir. Aquí no tenemos registrado una hora específica. Bien, entonces solo para que tengan una idea. Existen unas plantillas, que esas plantillas están ahí en la sala de labor y parto, y esas plantillas nos sirven es esto, para graficar directamente la curva, sin necesidad de tener que ir contando el tiempo, como les voy a enseñar yo. Yo les voy a enseñar que ustedes la tracen contando el tiempo. Pero las plantillas son bien prácticas, ¿verdad? Nos reducen tiempo al momento que trabajamos, y también, miren, va a ir de acuerdo a la condición de la paciente. De acuerdo a la posición, dijimos que íbamos a utilizar siempre horizontal. De acuerdo a la paridad, si es multípara o si es nulípara, y de acuerdo a la condición de las membranas, si eran membranas íntegras o membranas rotas. Las curvas de alerta son el percentil 10 de un grupo de mujeres con las mismas condiciones. Ayudan a detectar precozmente aquellos casos con trabajo de parto prolongado, brindando tiempo para tomar una decisión. Ayudan a evaluar el progreso del trabajo de parto en caso de un caso individual, y se selecciona la curva que más se adapta a las condiciones de la parturienta al momento del ingreso, y no se modifica en el resto del trabajo de parto. La interpretación, pues, en un trabajo de parto normal, la curva de dilatación cervical se dibujará hacia la izquierda de la curva de alerta. En mujeres con alteración de su trabajo de parto, o sea, un parto obstruido, desproporción cefalopélvica, alteración de la contractilidad, la curva de dilatación se dibujará. Estamos hablando, la curva de dilatación es la curva real. Se va a dilatar hacia la derecha, o sea que se va a ir a la derecha de la curva de alerta, que la curva de alerta es la que nos está diciendo a tales horas tiene que parir la mujer. A tales horas tiene que parir la mujer. Eso nos está diciendo la curva de alerta. Y puede ser que se quede hacia la izquierda, no nos da ningún problema. El problema va a ser que la curva real se nos vaya hacia la derecha de esa curva de alerta, lo que indica la necesidad de evaluar a la mujer para identificar la causa y tomar las medidas necesarias.
La curva de alerta no es una curva de predicción que indica la hora esperada en que se va a producir el parto. Como les digo, la curva de alerta solo nos da como una pauta. A tal hora debería esta mujer estar pariendo, pero no nos dice, no es que la trazamos y a esa hora va a parir la mujer. No, todo va a depender de cómo esté ese trabajo de parto, cómo están las contracciones. Entonces vean ustedes acá un ejemplo. Tenemos ahí identificada la curva de alerta. Vean ustedes ahí la curva de alerta. Y también tenemos la curva de progreso de la dilatación, que esa sería la curva real. Todos esos puntitos que ustedes ven en esa curva real, esas son las dilataciones. Las dilataciones solamente vamos a registrar las que el médico ginecobstetra nos diga a través de la visita. Entonces, vamos a registrar el tacto vaginal que hace el médico, o sea, la medición que hace el médico GO, solo la del especialista. Y si ustedes ven otra así como punteadita, que ya se fue más allá. Aquí están los dos ejemplos, ¿verdad? Entonces vean que la curva de alerta, ahí está identificada, jóvenes, ahí dice, miren, curva de alerta, es esa que tiene como unos triangulitos, esa es la curva de alerta. Esa es la que nosotros graficamos según las condiciones de la paciente. La que tiene los puntitos rellenos, esa es la curva real, ese es lo que estamos viendo realmente, ¿verdad? Ese es el tiempo que ha transcurrido, ese es el tiempo que se ha tardado la paciente en dilatar. Y tenemos otra curva que es esa que se ve como punteadita, que esa sería así como que otro ejemplo. Aquí es como que tuviéramos dos ejemplos en uno, ¿verdad? Entonces vemos que para un lado la curva se va hacia la izquierda de la curva real se va hacia la izquierda de la curva de alerta, y hay otra que se va hacia la derecha de la curva de alerta. Entonces la que se va a la derecha, que es todo lo gris que nosotros vemos, eso es zona de alerta, que nos está indicando que hay un problema, que ese parto se nos está prolongando. Entonces, más o menos, bueno, mañana vamos a hacer un ejercicio. Yo sé que va a ser muy difícil que lo logren comprender en su totalidad con la explicación que yo estoy dando, pero mañana haremos todo lo posible para que quede claro. Pero lo que aquí me interesa, por ejemplo, en esta diapositiva es que ustedes vean que tenemos curva de alerta, que es la que vamos a trazar con el cuadrito, con la tablita de valores, con la que seleccionemos según la condición que nos llegue la paciente, si es multípara con membranas íntegras o rotas o nulípara con membranas íntegras o rotas. Entonces, con eso nosotros trazamos esa curva de alerta. La curva real va a ser la curva de progreso de dilatación, que es lo que vamos a tener en realidad. O sea, de cómo va a ir, vamos a ir registrando ese comportamiento del trabajo de parto de la mujer, el cual puede ser favorable si se queda hacia la izquierda de la curva de alerta, o desfavorable si se va hacia la derecha, o sea, si se inclina esa curva real hacia la derecha, hacia donde está la zona de alerta. Bien, la construcción de la curva de alerta, al punto de partida para construir la curva se denomina el punto cero. Su ubicación depende del momento del ingreso. Una vez ubicado el punto cero, se elige la tabla de valores, ¿verdad? La columna que corresponde a la situación obstétrica de la paciente, si es multípara, si es nulípara, si está con membranas íntegras o con membranas rotas. La curva que se seleccione al inicio será la que se mantendrá durante todo el trabajo de parto. ¿Se acuerdan que dijimos más atrás que no se puede modificar? Bien, ¿en qué momento se debe de trazar la curva de alerta? Yo ya les había dicho, un ingreso temprano, que sería menor de 4.5 centímetros, iniciarla cuando la curva de dilatación cruza la línea base, que la línea base está exactamente en 4.5, pero nosotros nunca registramos 4.5 centímetros.
sino que no lo hacemos, no se registran las dilataciones con puntos decimales, sino que con números enteros, o es 4 o es 5. Entonces, ¿a partir de cuándo? No vamos a poder trazar a partir de 4 porque queda por debajo de la línea base. Entonces va a ser cuando ya esté en 5 de dilatación. Y va a ser un ingreso tardío cuando es mayor de 4.5, ¿verdad? El punto de partida será el primer valor, ¿verdad?, anotado de la dilatación cervical. ¿Cómo escoger la curva? Se va a clasificar, ya lo he mencionado anteriormente, ¿verdad?, según sea el caso, de acuerdo a los siguientes parámetros. De acuerdo a la paridad, si es multípara o es nulípara, de acuerdo al estado de las membranas, si son íntegras o si son rotas, si la paciente nos llegó con membranas íntegras o nos llegó con membranas rotas. La tabla para construir es esta. Aquí seleccionamos y vamos de abajo hacia arriba. Hacemos como una flechita. Seleccionamos de abajo hacia arriba. Todo eso va a ser el tiempo. Al final sumamos, a la derecha nos tiene que dar ese tiempo exacto. Un ingreso temprano de 4 centímetros de dilatación o menos. Por ejemplo, acá tenemos nos dice que es una nulípara, miren, con membranas íntegras. Entonces ahí está la curva de alerta. Ella ingresó con 3 centímetros de dilatación, pero nosotros empezamos, ¿verdad? Nosotros la curva la hacemos a partir, cuando ya tenemos 4.5, que en realidad va a ser 5 centímetros, o si no tenemos 5, sino que 6 o lo que tengamos, ¿verdad? Pero por encima de la línea base. Entonces observen ustedes acá. Cuando es menos. Ahora, cuando es más, vean, miren la diferencia. Perdón, hoy me adelanté. Entonces vean acá, miren cómo queda la curva cuando es menos de 4 centímetros de dilatación y vean cuando tiene más de 4 centímetros de dilatación. Entonces, miren cómo queda la curva de alerta. Bien. Decisiones para facilitar el uso del partograma. No se utilizará la curva de posición vertical, como les digo, no tenemos pacientes pariendo verticalmente. Se usará una sola curva para cada parturienta, lo que les decía, no son partogramas compartidos, es uno para cada paciente. El nivel central debe proporcionar las plantillas para la elaboración de la curva, pero si no contamos con las plantillas, tenemos que hacerla de manera manual y las plantillas, miren, es esta. Esta es la plantilla. Entonces, si ustedes se fijan, miren, aquí está. Si ustedes se fijan, la primera, ¿verdad?, es para todas las pacientes, con una posición vertical. Luego tenemos aquí, en esta parte de acá, multíparas con membranas rotas, membranas íntegras. Nulíparas con membranas rotas, con membranas íntegras. Entonces, y vean cómo se coloca. Esa línea punteada, esta que miran ustedes acá, esta es la línea base. Esta es la línea base. Cuando pase esta tempestad, ¿verdad?, y regresemos a la universidad, obviamente que ya lo vamos a hacer así con estas plantillas. Bueno, acá esta chica que observan está haciendo una dinámica uterina. Miren, su libreta en mano, su lápiz, reloj con segundera y sentadita ahí con la mano en el abdomen de la paciente. En eso consiste hacer una dinámica uterina. Bueno, esto es todo. Mañana, pues yo sé que este va a ser el tema con el que van a haber más dudas, más dificultad de comprensión, porque es un tema bastante práctico. Pero mañana haremos todo lo posible, ¿verdad?, todo lo que esté en nuestras manos para que ustedes puedan tener una mejor comprensión y puedan despejar dudas si las hay. Tengan una feliz tarde.